Aquí tienes 5 milagros realizados por Jesús según los relatos del Nuevo Testamento. La multiplicación de los panes y los peces. Contexto histórico y geográfico. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es uno de los eventos más significativos en el ministerio de Jesús, registrado en todos los evangelios sinópticos, Mateo 14, 13 a 21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10 a 17, y en el Evangelio de Juan, Juan 6, 1 a 14. Este milagro tuvo lugar en una región remota, cerca de Betsaida, en la orilla noreste del mar de Galilea. El contexto geográfico es importante, ya que esta área era principalmente rural, con pequeñas aldeas agrícolas y comunidades de pescadores. La región estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Antecedentes del milagro. Jesús y sus discípulos habían estado viajando y predicando extensivamente. Justo antes de este milagro, Jesús se enteró de la ejecución de Juan el Bautista. Deseando un tiempo de retiro y descanso, Jesús y sus discípulos se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado. Sin embargo, la multitud, al enterarse de su partida, lo siguió a pie desde las ciudades cercanas y llegó antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a la gran multitud que lo esperaba. Movido por la compasión, comenzó a enseñarles sobre el reino de Dios y a sanar a los enfermos entre ellos. Este es un aspecto crucial del carácter de Jesús, ya que demuestra su compasión y su deseo de atender tanto las necesidades espirituales como físicas de las personas. El milagro en sí. Cuando la tarde llegó, los discípulos se acercaron a Jesús, preocupados por la multitud. Estaban en un lugar desierto y la hora era avanzada, por lo que sugirieron despedir a la gente para que pudieran ir a las aldeas cercanas y comprar comida. Sin embargo, Jesús respondió, «Dadles vosotros de comer». Esta respuesta tomó a los discípulos por sorpresa, ya que no tenían suficiente comida ni dinero para alimentar a una multitud tan grande. Andrés, el hermano de Simón Pedro, encontró a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Este detalle es significativo porque los panes de cebada eran considerados un alimento humilde, común entre los pobres. Los peces, probablemente secos o en salazón, eran un alimento básico en la dieta de la región. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, bendijo y partió los panes. Luego, los discípulos distribuyeron la comida a la multitud. Asombrosamente, todos comieron y quedaron satisfechos, y aún se recogieron 12 cestas llenas de los pedazos sobrantes. La cantidad de personas alimentadas se estima en 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo que sugiere que la multitud total podría haber sido mucho mayor. Interpretación teológica. Este milagro tiene múltiples capas de significado teológico. 1. Manifestación del poder de Dios. La multiplicación de los panes y los peces es una demostración clara del poder divino de Jesús sobre la creación. Al multiplicar la comida, Jesús muestra que tiene control sobre los recursos naturales, reafirmando su identidad divina. 2. Prefiguración de la Eucaristía. Muchos teólogos ven en este milagro una prefiguración de la última cena y de la Eucaristía. La acción de Jesús de tomar el pan, dar gracias, partirlo y distribuirlo es paralela a los relatos de la institución de la Eucaristía. Este acto establece un vínculo simbólico entre el milagro y el sacrificio de Jesús, en el que Él se convierte en el pan de vida para todos los creyentes. 3. Compasión y provisión. Jesús muestra una profunda compasión por las necesidades físicas de la multitud. No solo se preocupa por su enseñanza espiritual, sino también por su bienestar físico, proporcionando comida en abundancia. Este acto refleja la naturaleza de Dios como proveedor y sustentador. 4. Unidad y comunidad. El milagro fomenta un sentido de comunidad entre los presentes. Al compartir una comida común, la multitud experimenta una unidad que trasciende sus diferencias individuales. Este aspecto comunitario es esencial en la vida cristiana, donde la comunidad de fe se une en la comunión con Cristo. 5. Símbolo de la abundancia del reino de Dios.
La abundancia de comida que sobra después de que todos han comido simboliza la sobreabundancia del reino de Dios. No solo hay suficiente, sino que hay más que suficiente, subrayando la generosidad divina y la plenitud de las bendiciones de Dios. Reacciones y consecuencias. La reacción de la multitud al milagro fue significativa. Según el Evangelio de Juan, la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, dijo, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo», Juan 6:14. Esto refleja una comprensión, aunque incompleta, de la identidad de Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, también condujo a malentendidos sobre la naturaleza de su misión. La multitud intentó hacerle rey por la fuerza, buscando un líder político que los liberara del dominio romano, pero Jesús se retiró a la montaña para evitar esto. Los discípulos también aprendieron una lección importante. La experiencia reforzó su fe en el poder de Jesús y les enseñó a confiar en su provisión incluso en situaciones aparentemente imposibles. Este milagro es un recordatorio continuo de que, con fe en Dios, las limitaciones humanas pueden ser superadas por el poder divino. Relato en los Evangelios. Cada evangelio presenta el milagro con pequeños matices que destacan diferentes aspectos. Mateo enfatiza la compasión de Jesús y la gran cantidad de personas alimentadas. Marcos detalla la organización de la multitud en grupos, lo que sugiere un cierto orden en la distribución de la comida. Lucas destaca la participación activa de los discípulos en el proceso. Juan ofrece una perspectiva más teológica, vinculando el milagro con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Relevancia contemporánea. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces sigue siendo relevante hoy en día en varios niveles. 1. Fe y provisión. Los creyentes encuentran en este relato una fuente de esperanza y confianza en la provisión divina. En tiempos de escasez o dificultad, el milagro recuerda que Dios puede proveer de maneras inesperadas y milagrosas. 2. Compasión y servicio. La compasión de Jesús por la multitud inspira a los cristianos a actuar con compasión hacia los demás, atendiendo tanto sus necesidades espirituales como físicas. Esto se traduce en actos de caridad y servicio comunitario. 3. Unidad y comunión. La experiencia de compartir y multiplicar recursos resuena con el llamado a la unidad y la comunión en la comunidad de fe. La Eucaristía, como una expresión continua de este milagro, une a los creyentes en la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. 4. Justicia social. La imagen de Jesús alimentando a la multitud invita a reflexionar sobre cuestiones de justicia social y la distribución equitativa de recursos. Los cristianos son llamados a abogar por los necesitados y a trabajar por un mundo donde todos tengan acceso a los recursos básicos. Reflexión final. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo es una demostración del poder divino de Jesús, sino también un símbolo profundo de su amor y provisión. Nos desafía a confiar en la abundancia de Dios, a actuar con compasión y a trabajar por la justicia y la unidad en nuestras comunidades. En última instancia, este milagro nos invita a reconocer a Jesús como el pan de vida, que satisface nuestras necesidades más profundas y nos llama a compartir su amor y provisión con el mundo. La resurrección de Lázaro. Contexto histórico y geográfico. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más notables de Jesús y se relata exclusivamente en el Evangelio de Juan, Juan 11, 1-44. Este evento tiene lugar en Betania, una pequeña aldea situada a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Betania era el hogar de Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María, quienes eran amigos cercanos de Jesús. Esta cercanía personal agrega una dimensión emocional significativa al milagro. Antecedentes del milagro. Jesús había estado ministeriando en Perea, al otro lado del río Jordán, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús diciendo, «Señor, he aquí el que amas está enfermo», Juan 11, 3. Sin embargo, Jesús respondió que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por medio de ella.
A pesar de la urgencia del mensaje, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Este retraso deliberado puede parecer desconcertante al principio, pero es fundamental para el desarrollo del milagro y su significado. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto y que su resurrección serviría para fortalecer la fe de sus discípulos y glorificar a Dios. El viaje a Betania. Después de 2 días, Jesús anunció a sus discípulos que regresarían a Judea, lo cual les preocupó debido al peligro que representaba para Jesús, ya que los judíos recientemente habían intentado apedrearlo. Jesús, sin embargo, afirmó su misión y su necesidad de cumplirla, independientemente del peligro. En el camino, les dijo a sus discípulos que Lázaro estaba dormido y que iba a despertarlo. Los discípulos, confundidos, pensaron que Jesús hablaba de un sueño literal, pero él aclaró: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Juan 11, 14-15. Encuentro con Marta y María. Al llegar a Betania, Jesús fue recibido por Marta, quien le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11, 21-22. Jesús respondió: Tu hermano resucitará. Marta, comprendiendo esto en términos teológicos, respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús entonces proclamó una de sus declaraciones más poderosas: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25-26. Marta fue a buscar a su hermana María, quien salió rápidamente al encuentro de Jesús. Al verlo, María cayó a sus pies, llorando, y repitió las palabras de Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 32. La reacción de María y los judíos que la acompañaban conmovieron profundamente a Jesús, quien se conmovió y lloró. El milagro en sí. Jesús se dirigió entonces a la tumba de Lázaro, una cueva con una piedra puesta en la entrada. Mandó quitar la piedra, lo cual provocó una protesta de Marta, quien señaló que el cuerpo ya llevaría 4 días y, por lo tanto, habría comenzado a descomponerse. Jesús le recordó: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11, 40. Una vez que la piedra fue removida, Jesús alzó la vista al cielo y oró: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11, 41-42. Luego, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 43. Milagrosamente, Lázaro salió, aún envuelto en las vendas funerarias. Jesús ordenó a los presentes que lo desataran y lo dejaran ir. Interpretación teológica. Este milagro tiene varias capas de significado teológico profundo. 1. Demostración del poder sobre la muerte. La resurrección de Lázaro es una prueba contundente del poder de Jesús sobre la muerte. Mientras que otros milagros de resurrección en los evangelios implican a personas recién fallecidas, Lázaro había estado muerto durante 4 días, subrayando la magnitud del milagro. 2. Anticipación de la resurrección de Jesús. Este evento prefigura la propia resurrección de Jesús, mostrando que Él es la fuente de vida y que tiene poder para vencer la muerte. También prepara a los discípulos y a los seguidores de Jesús para comprender y aceptar la realidad de su resurrección. 3. Jesús como la resurrección y la vida. La declaración Yo soy la resurrección y la vida es una afirmación central de la identidad de Jesús. No solo promete vida después de la muerte, sino que también ofrece una vida abundante y eterna a todos los que creen en Él. 4. La gloria de Dios. El milagro glorifica a Dios y confirma que Jesús es el enviado del Padre. La resurrección de Lázaro es una manifestación tangible del poder divino y de la autoridad de Jesús. 5. Fe y confianza. Este milagro desafía a los creyentes a tener fe en las promesas de Jesús. Marta y María, a pesar de su dolor y confusión, expresaron su fe en Jesús y fueron testigos de un acto que superó sus expectativas más allá de lo imaginable.
Reacciones y consecuencias. La resurrección de Lázaro tuvo un impacto profundo en todos los presentes y en la región circundante. 1. Crecimiento de la fe. Muchos de los judíos que estaban con María creyeron en Jesús después de presenciar el milagro. Este evento consolidó la fe de muchos y atrajo a más seguidores a Jesús. 2. Hostilidad de los líderes religiosos. Sin embargo, el milagro también intensificó la oposición de los líderes religiosos. Los principales sacerdotes y fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 47-48. Este temor llevó al complot para matar a Jesús, con el sumo sacerdote Caifás sugiriendo que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que toda la nación pereciera. 3. Jesús se retira a Efraín. Ante el creciente peligro, Jesús se retiró a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos hasta que se acercaba la Pascua. Reflexiones contemporáneas. La resurrección de Lázaro sigue siendo relevante hoy en varios aspectos. 1. Esperanza en la resurrección. Este milagro ofrece una poderosa esperanza de resurrección y vida eterna para los creyentes. Afirma que la muerte no es el final y que, en Cristo, hay una promesa de vida después de la muerte. 2. Fe en tiempos de prueba. La fe demostrada por Marta y María, a pesar de su dolor y desesperación, es un ejemplo inspirador para los creyentes que enfrentan pruebas y desafíos. Su confianza en Jesús, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, fue recompensada de una manera espectacular. 3. Jesús como fuente de vida. La declaración de Jesús de ser la resurrección y la vida resuena con fuerza, invitando a los creyentes a buscar vida y esperanza en Él. Este mensaje es central para la fe cristiana y es una fuente constante de consuelo y fortaleza. 4. Llamado a testificar. El impacto del milagro en la comunidad de Betania y más allá es un recordatorio del poder del testimonio. Los creyentes son llamados a compartir las obras y palabras de Jesús, llevando esperanza y fe a los demás. Conclusión. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más extraordinarios de Jesús, lleno de significados teológicos profundos y lecciones espirituales. Este evento no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también anticipa su propia resurrección y ofrece una promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. La fe de Marta y María, la compasión de Jesús y la glorificación de Dios a través de este milagro continúan inspirando y fortaleciendo a los creyentes en su caminar espiritual. En última instancia, la resurrección de Lázaro nos recuerda que en Jesús encontramos la verdadera vida y esperanza, más allá de la muerte y las dificultades de este mundo. La curación del ciego de nacimiento. Contexto histórico y geográfico. La curación del ciego de nacimiento es uno de los milagros de Jesús narrado en el Evangelio de Juan, Juan 9, 1-41. Este milagro ocurrió en Jerusalén, durante una de las visitas de Jesús a la ciudad. Jerusalén era el centro religioso y cultural del judaísmo, y sus calles y el templo eran lugares frecuentados por Jesús y sus discípulos durante sus ministerios. El contexto geográfico y cultural es significativo, ya que la curación de un ciego en un entorno tan prominente tendría un gran impacto tanto en el individuo como en la comunidad. Encuentro con el ciego. El relato comienza cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre que había sido ciego de nacimiento. Los discípulos, siguiendo una creencia común de la época, preguntaron a Jesús, Rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9, 2. Esta pregunta refleja una mentalidad que asociaba la enfermedad y la discapacidad con el pecado y el castigo divino. Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 3. Con esta declaración, Jesús desvincula la ceguera del pecado personal y redefine el sufrimiento como una oportunidad para la manifestación del poder y la gracia de Dios. Jesús enfatiza que la curación del ciego será una obra de Dios, destinada a revelar su gloria y a fortalecer la fe de los presentes.
El milagro en sí. Jesús entonces escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Luego le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, Juan 9, 6-7. El hombre obedeció, fue, se lavó y regresó viendo. Este milagro es único en varios aspectos. Primero, Jesús utiliza barro y saliva, un método no convencional que resalta la naturaleza simbólica y creativa del milagro. Segundo, el uso del estanque de Siloé, un lugar con significados rituales y purificadores, añade una dimensión espiritual a la curación. El acto de ir y lavarse en el estanque también implica un acto de fe y obediencia por parte del ciego. Su disposición a seguir las instrucciones de Jesús, a pesar de lo inusual del método, demuestra su fe y su deseo de ser sanado. Reacciones de la comunidad. El regreso del hombre viendo provocó una serie de reacciones en la comunidad. Sus vecinos y aquellos que lo habían visto mendigar comenzaron a debatir sobre si realmente era el mismo hombre. Algunos decían que sí, mientras que otros pensaban que solo se parecía a él. Cuando le preguntaron al hombre cómo había recibido la vista, él relató lo que Jesús había hecho. Este testimonio condujo a una mayor confusión y controversia, por lo que llevaron al hombre ante los fariseos. La curación había ocurrido en un día de reposo, lo cual complicaba aún más la situación, ya que los fariseos tenían estrictas interpretaciones sobre lo que se podía y no se podía hacer en el día de reposo. Algunos fariseos argumentaron que Jesús no podía ser de Dios porque no guardaba el día de reposo, mientras que otros se preguntaban cómo un pecador podría realizar tales señales. Interrogatorio de los fariseos. Los fariseos interrogaron al hombre ciego y le preguntaron nuevamente cómo había recibido la vista. Él reiteró su relato, afirmando que Jesús había puesto barro en sus ojos y que después de lavarse en el estanque, había recuperado la vista. Los fariseos no estaban satisfechos con su respuesta y llamaron a los padres del hombre para confirmar su identidad y su ceguera de nacimiento. Los padres confirmaron que él era su hijo y que había nacido ciego, pero, por temor a las repercusiones, se negaron a opinar sobre cómo había sido sanado, remitiendo a los fariseos a su hijo para que él mismo respondiera. La razón de su cautela era el temor a ser expulsados de la sinagoga, ya que los líderes judíos habían decidido que cualquiera que confesara a Jesús como el Mesías sería expulsado. De nuevo, los fariseos interrogaron al hombre, diciéndole que debía dar gloria a Dios, ya que ellos sabían que Jesús era un pecador. La respuesta del hombre ciego es una de las declaraciones más poderosas del relato: si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9, 25. Conflicto y expulsión. Los fariseos, frustrados por la insistencia del hombre en que Jesús lo había sanado, lo desafiaron una vez más, preguntándole qué le había hecho Jesús. El hombre ciego, cansado de su incredulidad, respondió con ironía: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Juan 9, 27. Esta respuesta provocó la ira de los fariseos, quienes lo insultaron y afirmaron ser discípulos de Moisés, mientras que a Jesús lo consideraban un desconocido. El hombre ciego, mostrando una comprensión y una fe sorprendentes, respondió: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Juan 9, 30-33. Indignados por su audacia, los fariseos lo expulsaron de la sinagoga, diciéndole: ¿tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros? Juan 9, 34. La expulsión del hombre ciego simboliza la ceguera espiritual de los líderes religiosos y su rechazo a aceptar las obras de Jesús. Encuentro con Jesús. Después de ser expulsado, Jesús buscó al hombre y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9, 35. El hombre, sin reconocer inicialmente a Jesús,
respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Juan 9, 37. El hombre entonces declaró su fe, creo, Señor, y lo adoró. Este encuentro final subraya la revelación progresiva de la identidad de Jesús al hombre ciego, culminando en una confesión de fe y adoración. La curación física del hombre es paralela a su iluminación espiritual, y su testimonio y adoración contrastan fuertemente con la ceguera espiritual de los fariseos. Interpretación teológica. El milagro de la curación del ciego de nacimiento tiene múltiples significados teológicos profundos. 1. Revelación de Jesús como luz del mundo. Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo, Juan 9, 5, y su acción de dar vista a un ciego de nacimiento simboliza su misión de iluminar la oscuridad espiritual y traer la verdad de Dios a la humanidad. 2. Desafío a las creencias tradicionales. Jesús desafía la idea de que el sufrimiento es siempre el resultado directo del pecado personal. Este milagro enseña que el sufrimiento puede ser una oportunidad para la manifestación de la gracia y el poder de Dios. 3. Fe y obediencia. La fe y la obediencia del ciego, al seguir las instrucciones de Jesús sin cuestionar, son esenciales para su curación. Este aspecto destaca la importancia de la fe activa y la confianza en las palabras y las obras de Jesús. 4. Contraste entre la vista física y la ceguera espiritual. El milagro establece un contraste entre la curación física del ciego y la persistente ceguera espiritual de los fariseos, quienes, a pesar de su conocimiento religioso, no reconocen a Jesús como el Mesías. 5. Identidad de Jesús. A lo largo del relato, la identidad de Jesús es progresivamente revelada, culminando en la confesión de fe del hombre ciego. Jesús no solo cura físicamente, sino que también se revela como el Hijo de Dios, digno de adoración. Reacciones y consecuencias. El milagro tuvo un impacto significativo en la comunidad y en la vida del hombre curado. 1. Crecimiento de la fe. Para el hombre ciego, el milagro fue un catalizador para su fe y su confesión de Jesús como el Hijo de Dios. Su testimonio, a pesar de la oposición, es un ejemplo de valentía y convicción. 2. Hostilidad de los líderes religiosos. La curación en el día de reposo y la subsecuente controversia con los fariseos subrayan la creciente tensión entre Jesús y los líderes religiosos, quienes se resisten a aceptar su autoridad y sus enseñanzas. 3. Expulsión y aceptación. La expulsión del hombre de la sinagoga representa el costo social y religioso de seguir a Jesús. Sin embargo, también es un acto de liberación, ya que encuentra aceptación y revelación en Jesús, quien lo busca y lo recibe. Reflexiones contemporáneas. La curación del ciego de nacimiento sigue siendo relevante hoy en varios aspectos. 1. Esperanza en la transformación. Este milagro ofrece esperanza de transformación tanto física como espiritual. Demuestra que Jesús tiene el poder de cambiar vidas de manera radical y de traer luz a las áreas de oscuridad. 2. Desafío a las preconcepciones. Jesús desafía nuestras preconcepciones sobre el sufrimiento, el pecado y la justicia. Nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para la manifestación de la gracia y el poder de Dios. 3. Fe en tiempos de prueba. La fe del hombre ciego, incluso en medio de la oposición y el rechazo, es un ejemplo inspirador para los creyentes que enfrentan desafíos y persecución. Su testimonio nos anima a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en Jesús. 4. Ceguera espiritual. El relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ceguera espiritual y nuestra necesidad de la luz de Cristo. Nos desafía a reconocer las áreas de nuestra vida donde necesitamos la iluminación y la verdad de Jesús. Conclusión. La curación del ciego de nacimiento es un milagro cargado de significados teológicos y lecciones espirituales. Este evento no solo demuestra el poder de Jesús sobre la enfermedad física, sino que también revela su identidad como la luz del mundo y el Hijo de Dios. El contraste entre la vista física del hombre y la ceguera espiritual de los fariseos destaca la importancia de la fe y la apertura a la verdad de Cristo. En última instancia, este milagro nos llama a buscar la transformación y la iluminación en Jesús, quien nos ofrece vista espiritual y vida abundante.
La transformación del agua en vino. Contexto histórico y geográfico. La transformación del agua en vino es el primer milagro registrado de Jesús y se narra en el Evangelio de Juan, Juan 2, 1 a 11. Este milagro ocurrió en una boda en Caná de Galilea, una pequeña aldea cerca de Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Las bodas en el antiguo Israel eran eventos sociales significativos que a menudo duraban varios días. La provisión de vino era crucial para la celebración, y quedarse sin él habría sido un gran deshonor para los anfitriones. Invitación a la boda. El relato comienza con Jesús, su madre María y sus discípulos asistiendo a una boda en Caná. Aunque no se menciona explícitamente la relación entre Jesús y los novios, la presencia de María y la participación activa de Jesús sugieren una conexión cercana con la familia. El problema del vino. Durante la celebración, María se dio cuenta de que el vino se había acabado y le informó a Jesús, «No tienen vino», Juan 2, 3. Este problema era más que una simple falta de bebida, representaba una situación embarazosa y potencialmente humillante para los anfitriones. En la cultura judía, la hospitalidad era una virtud altamente valorada, y no cumplir con las expectativas de los invitados podría tener repercusiones sociales significativas. María no hizo una petición explícita, pero su observación implícitamente esperaba que Jesús interviniera. La respuesta de Jesús, «Mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora», Juan 2, 4, ha sido objeto de diversas interpretaciones. Al llamar a su madre mujer, Jesús no estaba siendo irrespetuoso, sino que utilizaba un término formal. La declaración sobre su hora sugiere que Jesús era consciente de que cualquier acción pública marcaría el comienzo de su ministerio y, eventualmente, llevaría a su sacrificio en la cruz. La intervención de María. A pesar de la aparente negativa inicial, María instruyó a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga», Juan 2, 5. Esta declaración refleja su fe inquebrantable en la capacidad de Jesús para solucionar el problema y su confianza en su juicio. María sabía que Jesús haría lo correcto en el momento adecuado. El milagro. Cerca del lugar de la boda había 6 tinajas de piedra, utilizadas para los ritos de purificación de los judíos. Cada tinaja tenía capacidad para 2 o 3 cántaros, entre 75 y 113 litros. Jesús instruyó a los sirvientes, «Llenad de agua estas tinajas», Juan 2, 7. Los sirvientes obedecieron y las llenaron hasta el borde. Luego, Jesús les dijo, «Sacad ahora, y llevadlo al maestro de ceremonias», Juan 2, 8. Los sirvientes hicieron lo que Jesús ordenó, y cuando el maestro de ceremonias probó el agua convertida en vino, quedó asombrado por su calidad. Llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora», Juan 2, 10. Interpretación teológica. El milagro de la transformación del agua en vino tiene múltiples capas de significado teológico profundo. 1. Manifestación de la gloria de Jesús. Este milagro es la primera manifestación pública del poder divino de Jesús. Juan concluye el relato diciendo, «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él», Juan 2, 11. La transformación del agua en vino no solo resuelve un problema práctico, sino que también revela la identidad divina de Jesús y su capacidad para transformar la realidad. 2. Jesús como fuente de alegría y abundancia. El vino, en la cultura judía, es símbolo de alegría y abundancia. Al proporcionar vino en abundancia y de alta calidad, Jesús demuestra que su ministerio traerá gozo y plenitud a la humanidad. Este acto prefigura la abundancia de bendiciones espirituales que Jesús ofrece. 3. Purificación y renovación. Las tinajas de piedra utilizadas para el agua de purificación representan las prácticas rituales del judaísmo. Al transformar el agua de estas tinajas en vino, Jesús indica una nueva era en la que la purificación y la renovación vendrán a través de él. Este milagro sugiere que Jesús es el cumplimiento y la superación de las antiguas prácticas rituales. 4. Obediencia y fe.
la obediencia de los sirvientes a las instrucciones de Jesús, a pesar de lo inusual de sus órdenes, es un modelo de fe. María también muestra una fe ejemplar al confiar en que Jesús resolverá el problema. Este milagro resalta la importancia de la fe y la obediencia en la experiencia de lo divino. 5. Signo escatológico. En la tradición bíblica, el vino también es un símbolo escatológico, asociado con el banquete mesiánico y el reino de Dios. La provisión abundante de vino de alta calidad puede verse como un anticipo del festín que Jesús preparará en el reino de los cielos, donde la alegría y la plenitud serán eternas. Reacciones y consecuencias. El milagro de la transformación del agua en vino tuvo varias reacciones y consecuencias importantes. 1. Crecimiento de la fe de los discípulos. Los discípulos, que ya seguían a Jesús, vieron este milagro como una confirmación de su fe. Juan menciona que, después de este milagro, sus discípulos creyeron en él, Juan 2:11. Este evento fortaleció su convicción de que Jesús era el Mesías prometido. 2. Impacto en la comunidad. Aunque el relato no detalla las reacciones de todos los asistentes a la boda, el milagro habría tenido un impacto significativo en la comunidad. La calidad del vino y la intervención de Jesús en un momento crítico habrían sido comentados y recordados por mucho tiempo, contribuyendo a la reputación de Jesús como un hacedor de milagros. 3. El comienzo del ministerio público de Jesús. Este milagro marca el inicio del ministerio público de Jesús. A partir de este momento, Jesús comienza a realizar más señales y a enseñar con autoridad, atrayendo a multitudes y enfrentando una creciente oposición de los líderes religiosos. Reflexiones contemporáneas. La transformación del agua en vino sigue siendo relevante hoy en varios aspectos. 1. Confianza en la provisión divina. Este milagro nos recuerda que podemos confiar en la provisión de Dios en nuestras necesidades. Jesús intervino en una situación de potencial deshonor y la transformó en una ocasión de alegría y abundancia. Este acto nos invita a confiar en que Dios puede transformar nuestras dificultades en bendiciones. 2. Fe y obediencia. La fe y la obediencia de María y los sirvientes son ejemplos inspiradores para los creyentes. María confió en que Jesús haría lo correcto, y los sirvientes obedecieron sin cuestionar. Este relato nos desafía a tener fe en la guía de Dios y a obedecer sus instrucciones, incluso cuando no entendamos completamente sus propósitos. 3. Jesús como fuente de gozo y plenitud. Jesús trae alegría y plenitud a nuestras vidas. La provisión abundante de vino de alta calidad simboliza la abundancia de vida que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. Este milagro nos invita a buscar nuestra alegría y plenitud en Cristo. 4. Renovación espiritual. Al transformar el agua de las tinajas de purificación en vino, Jesús señala una nueva era de renovación espiritual. Este milagro nos invita a buscar la renovación y la transformación en nuestra relación con Dios, confiando en que Jesús es la fuente de toda verdadera purificación y vida nueva. Conclusión. La transformación del agua en vino en las bodas de Caná es un milagro cargado de significados teológicos y lecciones espirituales. Este evento no solo demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también revela su identidad divina y su misión de traer gozo y plenitud a la humanidad. La fe y la obediencia de los personajes del relato, junto con la abundancia y la calidad del vino proporcionado por Jesús, subrayan la importancia de la confianza en la provisión divina y la búsqueda de la renovación espiritual en Cristo. En última instancia, este milagro nos llama a celebrar la abundancia de bendiciones que Jesús ofrece y a vivir con fe y obediencia en nuestra relación con Él. Caminar sobre el agua. Contexto histórico y geográfico. El milagro de Jesús caminando sobre el agua es uno de los eventos más famosos y significativos de su ministerio, narrado en 3 de los evangelios sinópticos, Mateo, 14, 22-33, Marcos, 6, 45-52, y Juan, 6, 16-21. Este evento tuvo lugar en el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce en el norte de Israel, también conocido como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades.
Este cuerpo de agua era central en la vida de muchas personas durante la época de Jesús, incluyendo varios de sus discípulos, que eran pescadores de profesión. Contexto previo. El milagro de caminar sobre el agua ocurrió después de la alimentación de los 5,000, otro milagro significativo en el que Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Después de este milagro, Jesús despidió a la multitud y ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del mar, mientras él despedía a la gente y se retiraba a la montaña para orar a solas. Mateo 14, 22-23. La práctica de Jesús de buscar momentos de soledad para orar es notable en los evangelios. Este retiro a la montaña subraya su necesidad de comunión con el Padre y de reponer sus fuerzas espirituales, especialmente después de realizar un milagro tan significativo. La tormenta en el mar de Galilea. Mientras los discípulos navegaban hacia Betsaida, una fuerte tormenta se desató. El mar de Galilea es conocido por sus repentinas y violentas tormentas debido a su ubicación geográfica y las corrientes de aire que descienden de las colinas circundantes. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, se encontraron luchando contra los vientos contrarios y las olas agitadas. El Evangelio de Marcos menciona que la barca estaba en medio del mar y los discípulos remaban con dificultad debido al viento contrario, Marcos 6, 48. Este escenario subraya la vulnerabilidad de los discípulos y prepara el terreno para la intervención milagrosa de Jesús. Jesús caminando sobre el agua. En la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar, Mateo 14, 25. Esta imagen de Jesús caminando sobre el agua, en medio de una tormenta, es una de las más poderosas y simbólicas de los evangelios. Jesús no solo desafía las leyes naturales al caminar sobre el agua, sino que también demuestra su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, se aterrorizaron, pensando que era un fantasma y gritaron de miedo, Mateo 14, 26. Jesús inmediatamente les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. La afirmación yo soy, en griego, ego eimi, es significativa, ya que refleja el nombre divino revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 3, 14, sugiriendo la divinidad de Jesús. Pedro caminando sobre el agua. El Evangelio de Mateo añade un detalle adicional, el intento de Pedro de caminar sobre el agua hacia Jesús. Pedro, mostrando una mezcla de fe y audacia, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, Mateo 14, 28. Jesús le respondió, ven, Mateo 14, 29. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al sentir el fuerte viento, se asustó y comenzó a hundirse. Pedro clamó, Señor, sálvame. Mateo 14, 30. Jesús inmediatamente extendió su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 31. El calmar de la tormenta. Después de que Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento cesó. Los discípulos, maravillados, se postraron ante Jesús y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios, Mateo 14, 33. Este evento no solo mostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también llevó a una declaración de fe y adoración por parte de los discípulos. Interpretación teológica. El milagro de Jesús caminando sobre el agua tiene múltiples capas de significado teológico profundo. 1. Jesús como Señor de la naturaleza. Este milagro muestra el dominio de Jesús sobre las fuerzas naturales. Al caminar sobre el agua y calmar la tormenta, Jesús demuestra que tiene autoridad divina sobre la creación. Este poder sobre la naturaleza es un atributo exclusivo de Dios, reforzando la identidad divina de Jesús. 2. Fe y duda. La experiencia de Pedro al caminar sobre el agua ilustra la tensión entre la fe y la duda. Pedro comienza con fe, pero al distraerse con las circunstancias adversas, su fe vacila y comienza a hundirse.
La reprensión de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, destaca la importancia de mantener la fe en medio de las dificultades. 3. Presencia de Jesús en la adversidad. Jesús se acerca a los discípulos en medio de la tormenta, caminando sobre el agua. Su presencia y sus palabras de ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis, subrayan que Jesús está presente y es capaz de traer calma y salvación en medio de nuestras crisis y miedos. 4. Confesión de fe. La adoración de los discípulos y su declaración, verdaderamente eres Hijo de Dios, representan un crecimiento significativo en su comprensión y fe en Jesús. Este milagro contribuye a la revelación progresiva de la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Reacciones y consecuencias. El milagro de Jesús caminando sobre el agua tuvo varias reacciones y consecuencias importantes. 1. Fortalecimiento de la fe de los discípulos. Este evento fortaleció la fe de los discípulos y les proporcionó una comprensión más profunda de la identidad de Jesús. La confesión de fe de los discípulos marcó un hito en su viaje espiritual y en su relación con Jesús. 2. Testimonio para la comunidad. Aunque el relato se centra en los discípulos, es probable que este milagro haya sido contado y recordado por muchos otros. Los discípulos, como testigos directos, habrían compartido esta experiencia con otros, contribuyendo a la difusión de la fama de Jesús como hacedor de milagros y Señor sobre la naturaleza. 3. Prefiguración de la resurrección. Algunos estudiosos ven en este milagro una prefiguración de la resurrección de Jesús. Así como Jesús desafió las leyes naturales al caminar sobre el agua, también desafiaría la muerte al resucitar al tercer día. Este evento anticipa la victoria final de Jesús sobre todas las fuerzas de la muerte y el caos. Reflexiones contemporáneas. El milagro de Jesús caminando sobre el agua sigue siendo relevante hoy en varios aspectos. 1. Confianza en la presencia de Jesús. Este milagro nos recuerda que Jesús está presente con nosotros en medio de nuestras tormentas y desafíos. Su presencia trae paz y seguridad, incluso en las situaciones más difíciles. Nos invita a confiar en su poder y su amor, sabiendo que Él tiene control sobre todas las circunstancias. 2. Fe en tiempos de prueba. La experiencia de Pedro ilustra la importancia de mantener nuestra fe firme en Jesús, especialmente cuando enfrentamos adversidades. La historia nos desafía a no dejarnos distraer por los vientos y olas de la vida, sino a mantener nuestros ojos en Jesús y confiar en su poder para sostenernos. 3. Reconocimiento de la divinidad de Jesús. La confesión de los discípulos nos invita a reconocer y adorar a Jesús como el Hijo de Dios. Este milagro es una llamada a profundizar nuestra comprensión de quién es Jesús y a responder con fe y adoración. 4. Esperanza en la victoria sobre las fuerzas del mal. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza y su capacidad para calmar la tormenta nos dan esperanza de que Él también tiene poder sobre todas las fuerzas del mal y el caos en nuestras vidas. Nos asegura que, en última instancia, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte se manifestará plenamente. Conclusión. El milagro de Jesús caminando sobre el agua es un evento cargado de significados teológicos y lecciones espirituales. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también revela su identidad divina y su capacidad para traer paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. La fe y la duda de Pedro, la presencia tranquilizadora de Jesús y la confesión de fe de los discípulos son elementos clave que nos invitan a confiar en la presencia y el poder de Jesús en nuestras propias vidas. En última instancia, este milagro nos llama a adorar a Jesús como el Hijo de Dios y a vivir con fe y esperanza en su victoria sobre todas las fuerzas del mal.